Hola, somos Rol de Suspenso y esta sección Reddit, Rol pregunta. ¿Cuál es el lugar más aterrador donde has estado? Nunca me gustó dormir en moteles de carretera. Siempre prefería manejar un par de horas más antes que pasar la noche en uno. Después de lo que me ocurrió hace unos 6 años, entendí que esa costumbre probablemente me evitó muchos problemas. No sé si lo que vivimos tuvo una explicación lógica o si simplemente estuvimos en el lugar equivocado la noche equivocada. Lo único que sé es que ninguno de los tres volvió a pasar por esa carretera. Todo ocurrió durante un viaje de trabajo. Mi compañero Sergio y yo teníamos que entregar unos equipos en una ciudad que quedaba a casi 10 horas de donde vivíamos. Nos acompañaba Mauricio, que era quien conducía porque conocía muy bien esa ruta. Salimos antes del amanecer y todo fue normal hasta que comenzó una tormenta bastante fuerte. La lluvia era tan intensa que apenas se veía la carretera. Los limpiaparabrisas iban a toda velocidad y aún así costaba distinguir los carriles. Mauricio decidió que lo mejor era detenernos a dormir y continuar al día siguiente. El problema era que estábamos en medio de la nada. No había pueblos. No había estaciones de servicio. No había restaurantes. Después de casi 40 minutos apareció un viejo letrero de neón. Algunas letras ya no encendían, pero todavía se podía leer la palabra motel. Era un edificio de 2 pisos con unas 15 habitaciones. El estacionamiento estaba completamente vacío, excepto por una camioneta antigua cubierta de barro. Nos pareció raro, pero también fue un alivio. Entramos a la recepción. Había un hombre mayor leyendo un periódico. Tendría unos 70 años. Ni siquiera levantó la vista cuando entramos. Buenas noches, dijo con una voz muy tranquila. Le preguntamos si tenía habitaciones disponibles. Respondió algo extraño. Siempre hay habitaciones. Pensé que era una forma amable de decir que sí. Nos pidió únicamente nuestros nombres. No solicitó documentos. No preguntó de dónde veníamos. Ni siquiera nos pidió pagar por adelantado. Simplemente tomó una llave metálica con el número 8 y la dejó sobre el mostrador. Mientras subíamos las escaleras noté algo curioso. Todas las puertas tenían mirillas, por fuera, no por dentro. Se lo comenté a Sergio. Él también lo había visto. Nos reímos pensando que era una remodelación mal hecha. La habitación era sorprendentemente limpia. 2 camas, un pequeño televisor, un armario y un baño bastante antiguo. Dejamos las mochilas y encendimos el televisor para distraernos un rato. Solo había estática, ni un solo canal. Mauricio dijo que seguramente no había señal por la tormenta. Nos acostamos cerca de las 11 de la noche. No creo que hubieran pasado más de 20 minutos cuando escuché pasos en el pasillo. Al principio no les di importancia. Supuse que habría otros huéspedes. Pero los pasos no se detenían. Iban de un extremo al otro. Lentos. Constantes, como si alguien caminara sin rumbo. Escuché abrirse una puerta, después otra, luego otra más. Era imposible. Si el estacionamiento estaba vacío, ¿de dónde había salido tanta gente? Desperté a Sergio. Él también comenzó a escuchar. Nos acercamos a la mirilla. No se veía nada. Entonces recordé. La mirilla estaba al revés. Solo podían mirar hacia adentro. Retrocedí inmediatamente. Sentí una incomodidad difícil de explicar, como si alguien pudiera estar observándonos desde el pasillo en ese mismo momento. Intenté dormir otra vez, pero cerca de la 1 de la madrugada escuchamos 3 golpes suaves en la puerta. Toc, toc, toc. Ninguno respondió. Pasaron unos segundos. Volvieron los golpes, esta vez acompañados por una voz de mujer. Disculpen, ¿pueden ayudarme? Mauricio se levantó enseguida. Yo lo detuve. Había algo raro en esa voz. Sonaba completamente tranquila, sin miedo, sin desesperación, como si estuviera leyendo una frase aprendida de memoria. La mujer volvió a hablar. Mi hijo se perdió, ¿pueden abrir? Sergio susurró. No abras. Mauricio permaneció inmóvil. Entonces ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. La voz cambió, sin transición, sin alterarse. Ahora era la voz de un hombre. Sabemos que están despiertos. Sentí un frío recorrerme la espalda. Nadie respiraba. Después todo quedó en silencio.
Permanecimos despiertos casi una hora. Finalmente los tres nos quedamos dormidos por el cansancio. Desperté poco antes de las 6. Lo primero que vi fue la puerta del armario. Estaba abierta. Juraría que la habíamos dejado cerrada. Pensé que alguno de mis compañeros la había abierto durante la noche, pero ambos seguían durmiendo. Me acerqué para cerrarla. Dentro no había ropa, ni perchas, solo una pequeña libreta negra. No tenía título. Era como un cuaderno viejo. Lo abrí por curiosidad. Cada página contenía una fecha. Debajo de la fecha había nombres escritos a mano. Decenas de nombres. Algunos tachados. Otros no. Seguí pasando hojas. Había registros desde hacía muchísimos años. De repente encontré algo que hizo que se me helara la sangre. En la última página estaban escritos nuestros nombres. Los tres. Con la fecha del día anterior. Le enseñé el cuaderno a Sergio. Se quedó completamente blanco. Mauricio dijo que seguramente pertenecía al dueño del motel. Pero entonces vimos algo más. Al lado de algunos nombres aparecía una palabra. Regresó. En otros simplemente decía. No volvió. No entendíamos qué significaba. Decidimos bajar inmediatamente. La recepción estaba vacía. No había nadie. La llave seguía sobre el mostrador, exactamente donde la habíamos dejado. Salimos al estacionamiento. Nuestra camioneta seguía allí, pero había algo diferente. Ya no estaba la otra camioneta cubierta de barro. Había desaparecido. Subimos rápidamente y arrancamos. Cuando pasábamos frente al letrero del motel miré por el espejo retrovisor. No vi el edificio, solo un terreno vacío cubierto de maleza. Pensé que el espejo estaba deformando la imagen. Me giré para mirar directamente. No había absolutamente nada. Ni motel, ni estacionamiento, ni cartel luminoso. Solo un descampado. Los tres lo vimos al mismo tiempo. Nadie dijo una palabra durante varios kilómetros. Horas después paramos a desayunar en un pequeño restaurante de carretera. Le preguntamos al dueño si conocía un motel que estaba a unos 30 kilómetros atrás. Frunció el ceño. ¿El del viejo Ramírez? Asentimos. El hombre dejó la taza sobre la mesa. Lo demolieron hace más de 15 años. Decían que nunca era buen negocio. La gente llegaba una vez, pero jamás regresaba. Le contamos lo que había pasado. No pareció sorprendido. Solo preguntó, ¿les dieron la habitación 8? Sentí un nudo en el estómago. Respondí que sí. El hombre suspiró. Siempre era la 8. No quiso explicar nada más. Años después intenté encontrar ese lugar usando mapas satelitales y fotografías antiguas de la carretera. Encontré el terreno, pero nunca apareció ningún registro reciente del motel. Solo una fotografía tomada antes de su demolición. La amplié por curiosidad. Frente a la recepción había un tablón donde normalmente los moteles colocan anuncios. En ese tablón podía leerse una frase pintada a mano. Gracias por hospedarse con nosotros. Esperamos volver a verlo. Lo inquietante fue descubrir que debajo de esa frase alguien había escrito otra, con pintura roja, casi borrada por el tiempo. Nadie vuelve, solo los que nunca se fueron. Si alguien me preguntara cuál ha sido el lugar más inquietante en el que he estado, no diría un bosque ni un edificio abandonado. Diría una carretera. Y no porque hubiera ocurrido un accidente o porque alguien intentara asaltarnos. Lo que pasó esa noche fue mucho más difícil de explicar. Hasta el día de hoy, cuando tengo que conducir de madrugada, reviso el espejo retrovisor más veces de las necesarias. Todo comenzó hace unos 9 años, cuando mi hermano Daniel y yo ayudábamos a nuestro tío a transportar mercancía entre pequeños pueblos. Era un trabajo sencillo. Cargábamos la camioneta, hacíamos las entregas y regresábamos el mismo día. Aquella tarde terminamos más tarde de lo previsto y ya era de noche cuando emprendimos el regreso. Nuestro tío nos dijo que podíamos tomar una carretera secundaria para ahorrar casi una hora de viaje. Según él, era un camino tranquilo y muy poco transitado. Al principio todo fue normal. La carretera era estrecha, apenas iluminada por los faros de la camioneta y a ambos lados solo había árboles y campos. Durante casi media hora no vimos un solo vehículo, ni uno delante ni uno detrás.
Daniel iba medio dormido en el asiento del copiloto y yo conducía escuchando la radio, aunque la señal entraba y salía constantemente. En un momento la música desapareció por completo y solo quedó un ruido blanco bastante molesto. Intenté cambiar de emisora, pero todas estaban igual. Pensé que era por la falta de cobertura. Fue entonces cuando vi unas luces por el espejo retrovisor. Un automóvil venía bastante lejos. No le di importancia. Era lógico que tarde o temprano apareciera otro conductor usando la misma carretera. Lo raro fue que, pasaran los minutos que pasaran, siempre mantenía exactamente la misma distancia. Ni se acercaba ni se alejaba. Era como si estuviera pegado a nosotros. Se lo comenté a Daniel y él también empezó a observarlo. Durante casi 20 minutos seguimos conduciendo y el vehículo permanecía exactamente igual, a unos 200 metros detrás. Nunca cambiaba la distancia, nunca intentaba adelantarnos, nunca desaparecía en una curva, siempre estaba ahí. Daniel bromeó diciendo que seguramente llevaba el control de velocidad activado. Nos reímos, pero la sensación de incomodidad empezó a crecer. Decidí reducir la velocidad para dejarlo pasar. Bajé de 90 a 60 kilómetros por hora. El otro coche también redujo la velocidad. Frené un poco más. Él hizo exactamente lo mismo. Aceleré nuevamente hasta casi 100. El otro vehículo volvió a mantener la misma distancia. Ahí dejamos de reírnos. Intenté distinguir el modelo del automóvil, pero las luces eran demasiado intensas y no permitían ver nada más. Solo dos faros perfectamente alineados. Llegamos a un pequeño desvío donde había una vieja estación de servicio abandonada. Pensé que sería buena idea detenernos unos minutos para que el otro conductor continuara su camino. Entré al estacionamiento y apagué el motor. Observamos la carretera esperando que el coche pasara de largo. Nunca pasó. Las luces simplemente desaparecieron antes de llegar al desvío. Daniel dijo que quizá había tomado otra ruta. Esperamos unos 5 minutos y volvimos a arrancar. Apenas regresamos a la carretera miré el espejo retrovisor por costumbre. Las luces estaban otra vez detrás de nosotros. Exactamente a la misma distancia. Sentí un escalofrío. No había forma de que aquel coche hubiera pasado sin que lo viéramos. Seguimos conduciendo en silencio. Después de unos 15 minutos encontramos un pequeño peaje que, según el mapa, llevaba años fuera de servicio. La barrera estaba levantada y no había nadie en las casetas. Sin embargo, cuando atravesamos el lugar, vi por el espejo que el otro automóvil se detuvo justo antes de cruzar. Permaneció inmóvil unos segundos y luego volvió a avanzar hasta recuperar la misma distancia de siempre. Daniel empezó a ponerse nervioso. Me preguntó si nos estaban siguiendo. Intenté tranquilizarlo diciendo que seguramente era una coincidencia, aunque ni yo mismo me lo creía. Unos kilómetros más adelante vimos un patrullero estacionado a un lado del camino. Sentí un gran alivio. Reduje la velocidad y me acerqué. Había un policía dentro del vehículo revisando unos papeles. Bajé la ventana y le expliqué lo que estaba ocurriendo. El hombre escuchó con atención y luego miró por encima de mi hombro hacia la carretera. Frunció el ceño. ¿Dónde está el coche?, preguntó. Daniel y yo nos giramos al mismo tiempo. No había ningún vehículo. La carretera estaba completamente vacía. Le señalamos el lugar donde unos segundos antes estaban las luces. El policía salió del patrullero, observó durante un momento y negó con la cabeza. Hace más de una hora que no pasa nadie por aquí. Pensé que estaba bromeando. Le insistimos en que llevaba siguiéndonos casi una hora. Incluso Daniel describió la intensidad de los faros. El agente permaneció en silencio unos segundos y finalmente preguntó por dónde habíamos entrado a esa carretera. Se lo dijimos. Bajó la mirada y soltó un suspiro. Si pueden, no vuelvan a usar este camino de noche. Le pregunté por qué. Dudó unos instantes antes de responder. Hace muchos años ocurrió un accidente muy grave por aquí. Un conductor murió después de perseguir durante varios kilómetros a un coche que aseguraba tener detrás. Nunca encontraron el otro vehículo. Pensé que era una historia para asustar a los viajeros, pero agradecimos la ayuda y seguimos nuestro camino. Antes de irnos, el policía añadió algo que me dejó pensando. Si vuelven a ver esas luces, hagan lo que hagan, no se detengan otra vez. Continuamos conduciendo.
Durante casi 40 minutos no vimos nada extraño. Empezamos a relajarnos. Incluso pensamos que todo había terminado. Entonces Daniel me dio un golpe en el brazo. Miré el espejo. Las luces habían regresado. Esta vez estaban mucho más cerca. Podíamos distinguir la silueta de un automóvil antiguo, completamente negro. No tenía matrícula visible. Las ventanillas parecían demasiado oscuras para ver quién conducía. Recordé inmediatamente las palabras del policía y seguí conduciendo sin disminuir la velocidad. El coche permanecía detrás de nosotros. Ni adelantaba ni retrocedía. En un momento pasamos junto a una señal que indicaba la salida hacia la carretera principal. Giré rápidamente y aceleré. Al mirar el retrovisor por última vez vi que el automóvil negro seguía recto. No tomó la salida. Continuó por la carretera secundaria hasta perderse en la oscuridad. Respiramos aliviados. Pensamos que todo había acabado. 2 días después llevé la camioneta al taller para una revisión rutinaria. Mientras el mecánico inspeccionaba la parte trasera me llamó con una expresión extraña. Me preguntó si había tenido un choque reciente. Le respondí que no. Entonces señaló el portón trasero. Había 2 marcas de manos impresas sobre el polvo. No eran huellas normales. Eran mucho más grandes que las de cualquier persona. Como si alguien hubiera apoyado ambas manos mientras el vehículo estaba en movimiento. Lo más inquietante era que las marcas estaban hechas por fuera, en una zona donde nadie habría podido sujetarse durante el viaje. Pedí que lavaran la camioneta y traté de olvidarlo. Sin embargo, unas semanas después encontré una noticia antigua en la biblioteca municipal mientras buscaba información sobre esa carretera. Hablaba del accidente mencionado por el policía. El artículo incluía una fotografía del vehículo siniestrado. Era un sedán negro, muy antiguo, completamente destrozado. Cuando amplié la imagen noté un detalle que me dejó helado. La matrícula del automóvil era perfectamente visible. Memorizar números siempre se me ha dado bien. Era exactamente la misma matrícula que, unos días antes, había alcanzado a distinguir durante un segundo en el coche que nos siguió toda aquella noche. Desde entonces jamás he vuelto a conducir por esa carretera después del atardecer. Y cada vez que veo un vehículo permanecer demasiado tiempo detrás de mí sin adelantar, inevitablemente vuelvo a mirar el espejo esperando no encontrar esos mismos faros blancos, inmóviles, guardando siempre la misma distancia, como si estuvieran esperando el momento adecuado para acercarse un poco más. ¿Te gustó? Pues ya sabes, dale a suscribirse y suelta tu sabroso comentario. Cuídense y hasta la próxima.